Bienvenidos a Vital en Armonía. Pues bien, hoy os voy a hablar de un tema fascinante y muy importante. ¿Qué es realmente la enfermedad? ¿Existe un origen común a todas las enfermedades? Porque si es así, entonces también existe un camino universal de sanación. Y es precisamente de lo que os voy a hablar, algo que en general no se conoce, ni siquiera en las llamadas terapias alternativas. Sí que es cierto que todos muestran destellos de verdad, pero rara vez se habla del verdadero origen fundamental de todos los malentendidos, de todos nuestros problemas y malestares. Si le preguntáis a un médico convencional, os dirá que las causas de la enfermedad pueden ser predisposición genética, un virus, una mala alimentación, un exceso de polución, el tabaco. Hay muchísimas causas. A mí, por ejemplo, un dermatólogo me decía que los eczemas que yo tenía por todo el cuerpo se debían sobre todo a una predisposición genética y que la única solución era pues aplicar corticoides. Y claro, pues yo me negué a aplicar esos corticoides porque ya había utilizado corticoides antes y nunca solucionaron ningún problema. Eso sí, al final hallé la solución, pero con medios internos, no agresivos. En cambio, los médicos, por norma general, suelen aplicar tratamientos muchas veces agresivos, tratando de eliminar causas y síntomas superficiales que además consideran como algo malo que debe erradicarse de manera inmediata. Incluso los pacientes, en general, dicen, uy doctor, qué malo es este cáncer o qué mala es esta afección de piel, deme un tratamiento que me lo quite ya, por favor. Pero rara vez se pregunta a la gente si nuestras afecciones, enfermedades, como lo queramos llamar, nos están diciendo algo más profundo, que no es ni físico, ni siquiera psicológico, meramente, porque también hay causas psicológicas. Por ejemplo, si vamos a lo que llaman nueva medicina alemana o biodescodificación, nos dirán que la causa de la enfermedad son traumas emocionales no resueltos, que al no resolverse, pues pasan al nivel somático, físico, generando problemas de piel, de diabetes, cáncer. Y esto fue muy bien expresado por un principio de Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra, que decía que la enfermedad es el esfuerzo que realiza la naturaleza para curar al ser humano. Y evidentemente es cierto, cuando no solucionamos un problema interno, la naturaleza nos da un ultimátum y lo externaliza. Y además parece que lo hace de manera simbólica, para que prestemos más atención. Por ejemplo, un cáncer de pulmón viene asociado al victimismo, al sentirse agobiado por condiciones de existencia duras, todo lo cual lleva a la falta de aire, falta de vitalidad, lo que hace que las células se reproduzcan con mayor rapidez para ganar oxígeno, vitalidad, aire. Y esto se demostró incluso sometiendo a estrés a ratas en laboratorio, privándolas de alimento y de otras condiciones de vida, que es curiosamente lo que también se hace en la sociedad humana. Y nuevos descubrimientos neurocientíficos han dado nacimiento a disciplinas emergentes como la psicodermatología, que ya reconoce que efectivamente existe una conexión entre la mente traumatizada y las afecciones de piel. Por ejemplo, ya se sabe que los bebés que nacen prematuros necesitan un cuidado especial en el que tiene que haber contacto con la piel de la mamá. De lo contrario, pueden desarrollar problemas de corazón, de pulmón y sobre todo de piel. Incluso los niños que no nacen prematuros llegan a desarrollar eczema crónico cuando al nacer no se les ha proporcionado el contacto físico suficiente o han tenido en su infancia alguna situación de rechazo, algún trauma fuerte. Porque el contacto es lo que nos hace sentir aceptados, amados, pertenecientes a un movimiento conjunto. Y esto refuerza no solo la autoestima, sino también
el sistema inmune, la vida, pero también la conexión con algo mucho más profundo, que luego vamos a ver. Y hasta ahora veréis que nada de lo que he dicho es falso. Es evidente que un virus o una predisposición genética puede abrir el camino a condiciones de enfermedad, pero no es menos cierto que eso solo sucede cuando el sistema inmune no es reforzado, rearmonizado. Y obviamente los traumas emocionales no disueltos activan o sobreactivan y desgastan el sistema inmune, que se vuelve loco atacando órganos, incluso partículas de alimentos, de ahí vienen las famosas alergias, genera sobrecrecimiento celular, como en el cáncer o en afecciones de piel, la psoriasis y otras muchas. Es como si el cuerpo estuviese en constante estado de defensa, porque todo lo externo le parece una agresión. Y en la sociedad las personas se sienten agredidas, se sienten no aceptadas, no amadas, y esto genera muchísimas enfermedades autoinmunes, no solo el cáncer, sino muchísimas otras. Y esto es algo que viví en mis propias carnes, de manera muy severa, y doy fe de que lo que realmente sanó mis eczemas, por ejemplo, y también otras dolencias, fue más bien mi trabajo de conciencia interior, comunicándome de manera amorosa, por así decirlo, con las diferentes funciones del cuerpo, afinando cada órgano con la vibración auténtica de mi ser, real. Luego pues hablaré más a fondo de esto. Y también aprendiendo a comer de una manera más ordenada, porque tampoco lo olvidemos, nuestros sistemas inmunes son cada vez más débiles porque anestesiamos nuestro organismo sobrealimentándolo con mucho alimento físico para tapar ansiedad, vacíos emocionales. Incluso los médicos nutricionistas vienen a decir que necesitamos 5 comidas al día, o 3 al menos, porque dicen que el cuerpo es un horno que quema glucosa, azúcares y grasas, lo cual no es cierto. Ya veremos que el cuerpo funciona con agua, aire, luz y micronutrientes. Y no todos los alimentos que comemos nos proporcionan eso. Además, 1 o 2 comidas al día son más que suficientes si un cuerpo está sano y sereno. Pero bueno, aparte de todo esto, muy pocos parecen dar con una clave que es fundamental. Recordad todo lo que dije sobre la desconexión de arte, física, psicología, medicina. No hay visión holística porque cada disciplina barre para su casa, por intereses económicos y políticos, sobre todo, olvidando que antes del caos, en la Tierra, incluso antes del caos universal, todo en el universo partió de una vibración fundamental donde la luz pura y la materia son una unicidad. Al principio era el verbo, dice una antigua enseñanza, y los armónicos de esa vibración o verbos son el amor puro, la vida sin muerte y la autoconciencia serena. Ahora, ¿cómo surgió entonces el caos y el odio que llevaron a la enfermedad? Pues el mismo lenguaje lo indica. Por ejemplo, odio es falta de oído. Leedlo al revés. Y enfermedad viene de infirmidad, falta de firmeza. Y en la ciencia de la armonía a esto lo conocemos como disonancia. Falta de consonancia, falta de estabilidad armónica, falta de resolución de tensiones. Y se produce cuando una o más vibraciones no están en sintonía con las demás vibraciones y sobre todo el tono fundamental. Así es como surge la tensión, la división, tanto a nivel macrocósmico como microcósmico. Por ejemplo, todos nos sentimos mal al escuchar repetidamente el famoso intervalo diabólico, el tritono. En un piano lo vemos claramente. Esto nos pone en tensión. Por eso lo utilizan mucho en películas de miedo y de misterio. Y es un intervalo que necesita resolución.
hacia un acorde más estable, que se basa en la nota fundamental, lo que rige la tonalidad. Y lo mismo sucede con nosotros. Un grupo de células cancerígenas, por ejemplo, pues no está en sintonía con la vibración conjunta de vida y si no se las armoniza, puede contaminar al resto de células. Y en las discusiones entre personas vemos que surgen por disonancias cognitivas interiores, choques de significado y de pensamiento que se externalizan. Por eso es importante nunca ver a los enemigos fuera, sino siempre dentro. Y además debemos tener en cuenta que el pensamiento con odio es lo que más daña los órganos del propio cuerpo y también los de los demás, porque el pensamiento son ondas psicomagnéticas que viajan y alteran la vibración conjunta de los órganos. También se ha detectado, por ejemplo, que el campo magnético de nuestro corazón llega a varios pasos de distancia, decenas de pasos. Pero con el estrés, ese campo magnético disminuye. Y esto es importante comprenderlo porque nuestro campo magnético es también parte de nuestro sistema inmune energético. Nos protege contra ondas negativas. De manera que la sanación comienza por reconocer que somos capas y capas de vibraciones. Y todas las vibraciones deben resolverse con un tono primordial, el cual armoniza todos los opuestos energéticamente, reorganizando la materia. El mismo Einstein probó que la materia es energía, y evidentemente la energía es luz en acción, y la luz tiene cualidades de inteligencia. Y ya hace miles de años se decía que todo es mente. Por ejemplo, el primer principio hermético lo dice. Así que no tiene sentido seguir manteniendo el viejo dilema de división entre materia y espíritu, mente y cuerpo. El universo es material, psicológico y espiritual al mismo tiempo. No solo es energía materia, sino también significados, arquetipos, procesos mentales. Y todos estos niveles vibran al unísono. Por eso hablamos de universo, un solo verso. Los pitagóricos hablaban del cosmos, el todo ordenado. Y como todo es mente, pues tampoco tiene sentido usar conceptos engañosos como el de efecto placebo, que es algo que los médicos han estado utilizando durante muchos cientos de años para referirse al éxito de medicinas inocuas que no tienen efecto químico, pero que supuestamente ayudan a la gente a sanarse. Pero claro, lo que sana no es el medicamento, sino el poder de la mente, de la conciencia, no las medicinas físicas. Desgraciadamente a la mayoría de personas no se les informa de esto. Y por ejemplo, quienes sobreviven a una quimioterapia desconocen que más del 90% de su recuperación depende de su creencia subconsciente positiva. Y salir vivos de una quimio es prácticamente un milagro, porque la quimioterapia mata todas las células. Lo que sucede es que las cancerígenas se mueren antes. Y claro, esto no puede considerarse sanación integral, sino solo una carrera contra la muerte. No hay provida, no hay amor en este proceso. Eso sí, es muy lucrativo para las empresas farmacéuticas. Pero, ¿realmente tiene sentido? En realidad, hace décadas que ya se conoce que frecuencias vibratorias destruyen células cancerígenas, pero bueno, hay otros métodos menos agresivos. La conciencia misma puede rearmonizar. Hay muchas personas que se han curado así y también se ha descubierto que tenemos los mismos genes que tienen las salamandras para regenerar miembros amputados o dañados. Y esto solo a nivel biológico. Por tanto, sanarse es un asunto de recuperar la inteligencia a nivel físico, emocional, mental, entrando en la conciencia integral de vida que da sentido a todo. Y sin esta armonía,
lo único que hacemos es incrementar el conflicto entre el inconsciente, el subconsciente y el falso consciente corporal. Porque en realidad lo que tenemos son percepciones falsas de la realidad, no somos conscientes de procesos interiores profundos, todo lo cual genera tensiones físicas, tensiones emocionales como los odios, las aversiones, la ansiedad, acciones inconscientes como la glotonería, todo lo cual genera infirmidad, enfermedad. Lo que tampoco nos dicen ni los físicos ni los médicos en general es que hay dos tipos de luz. Solo un genio, un físico llamado Walter Russell, habló de una luz magnética inmutable. Y seguramente estaba haciendo referencia a la luz de vida verdadera, que es emanada de una fuente primordial, la cual no se rompe en opuestos, sino que lo unifica todo. Por eso los antiguos pitagóricos llamaban a esa fuente la mónada, el uno, el tono fundamental del cosmos. Y antiguos profetas y trabajadores de luz la conocían como la casa del Padre de Luces, que muchos, por falta de oído, confunden con un Dios que lucha contra el mal y que busca siervos, busca hacerse señor sobre otros, lo cual es falso porque el amor no domina, ni se enseñorea, ni condena, sino que transforma lo ilusorio y lo devuelve a la unicidad. Todo mal y todo odio es solo una ausencia de oído y afinación, y el verdadero ser uno se hace unos en todas partes, pues como dicen antiguos sabios también, el uno es el todo en todos. Y esto no es un panteísmo, ni una monarquía tampoco, sino más bien un holismo y holarquía, porque el uno no se puede reducir a nada, pero está presente en todo. En cambio, la falsa luz es electromagnética y cuántica. Está fragmentada en partículas y ondas, la dualidad famosa. También con una interacción de polos positivos, negativos y neutros. Por ejemplo, lo vemos en los electrones, en los protones y en los neutrones. Y también en partidos de izquierdas, de derechas y de falso centro. Es decir, lo vemos en todos los niveles. Incluso en las terapias, ya sean alternativas o no, se centran en el campo dual cuántico y electromagnético. Y lo llaman chi o ki, la energía universal que puede estar armonizada o desarmonizada, alterada, estancada. Por eso, esas terapias tienen que hacerla fluir. Con este procedimiento se trabaja en magnetoterapia, en acupuntura, yoga, tai chi, el popular reiki, incluso en rezos religiosos, repetitivos, que en realidad son psicoenergía, tremendamente inestable. Y todos estos métodos pueden generar tanto efectos negativos como positivos, pero en realidad no proporcionan una armonización completa y estable. En cambio, la sanación plena trabaja a nivel físico, emocional, mental y esencial al mismo tiempo, para que no haya tensiones emergentes. Por ejemplo, de nada me sirve recibir un masaje energético si luego no sé cómo gestionar mi estrés ni mi odio. Eso lo va a volver a desorganizar todo. ¿Y para qué recibir radioterapia si el cáncer va a salir por otro lado o si la radiación misma ocasiona otro tipo de cáncer, como de hecho suele suceder? Solo podemos conectar y armonizar cuerpo, mente, emoción y esencia con el amor y conciencia plenos, que aportan el sentido, vitalidad y serenidad del origen primordial. Pero para sentirlos plenamente, debemos reconocernos como luces emanadas del origen primordial, comprendiendo también cómo surgió este universo, que es un universo falso. Digamos que una parte de la energía se rompió en luz cuántica y electromagnética debido a una catástrofe universal originada por arquitectos inmaduros
que se consideraron dioses señores sobre otros, construyendo una falsa realidad a base de tecnología, luz falsa, lo que los mitos llaman el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, donde hay división entre el interior y el exterior. No hay unicidad. E ignorar todo esto es lo que podemos llamar el ego, que yo defino como una experiencia de gran oscuridad, ocultamiento, ofuscación, obstrucción. Y la enfermedad es, de hecho, resultado del autodesconocimiento y de la obstrucción del verdadero amor, la verdadera vida, la verdadera conciencia. Es, de hecho, el resultado de un hechizo de conciencia en el cual se ignora lo que realmente somos quienes poseemos el flujo de vida originaria, la verdadera luz. Evidentemente, si eres un robot biológico, no vas a entender lo que estoy diciendo. Y también hay que tener en cuenta que el hechizo de conciencia egoico es alimentado por toda religión dualista, la política, la moral acusadora, la ciencia dualista y todos los lenguajes culturales asociados a estos campos. Y el mismo lenguaje castellano encierra muchos sentidos de dualidad, pero también de verdad. Leed, por ejemplo, somos seres o yo soy, al revés. Veréis que se leen igual, son palíndromos. Y es porque los seres de vida auténtica somos unívocos, al derecho y al revés, no ocultamos nada. En cambio, si leemos ser y lo invertimos, obtenemos res. Y en castellano una res es un animal destinado al matadero. Y en latín es cosa. Curiosamente, en la sociedad nos catalogan de cuerpos físicos, cosas, entes electromagnéticos y cuánticos, además de pecadores, de siervos y, por supuesto, enfermos. ¿Y acaso hay amor en todo eso? Lo cierto es que los seres de vida servimos a los demás por amor incondicional, pero no somos siervos de ningún señor ni dueño y venimos a encarnar en cuerpos físicos que sí pueden enfermarse, pero no somos enfermedad. Más bien somos la solución, porque tenemos la capacidad de abrirnos a la vibración de la vida original y sintonizar todo lo que está desarmonizado. Somos la esencia de vida que se expresa en un cuerpo. Ahora, en cuanto nos desconectamos del amor inclusivo y la conciencia de vida serena original, entonces crece el ego adversario y su enfermedad. Pero recordad que la enfermedad, el conflicto, no es algo a combatir con antibióticos o procesos antivida, ni siquiera con rezos repetitivos que piden lo que no se tiene. El ego y su enfermedad son disonancias que deben ser disueltas con lo que sí tenemos, que es la vibración de nuestro verdadero ser, que proviene de una fuente inmensamente mayor. Por tanto, debemos escuchar quiénes somos y ordenar con nuestra vibración. Es decir, o ejercemos nuestra voluntad vibratoria como seres de vida, emanados de la fuente primordial, o nos convierten en reses para el matadero. Y si reflexionáis, todo esto resuelve las contradicciones de nuestra vida ilusoria y también las contradicciones entre arte, ciencia y espiritualidad. Porque no nos sanamos con mera materia y energía, sino con relaciones, conexiones, significados, arquetipos, todo lo cual eleva la conciencia y nos lleva al sentido de vida originaria, sanadora, donde no puede haber muerte. Y esto es una verdadera armoniterapia y logoterapia, pues al principio era el logos, el verbo, la vibración de amor de vida auténtica y conciencia serena. Pero bueno, ya seguiremos profundizando en todo esto. De momento, gracias por escuchar. Os dejo estas reflexiones en la web, abajo tenéis el link. Y ya sabéis, si queréis apoyar el canal y ayudar a otros a que accedan al mismo con más facilidad, pues dadle al pulgar para arriba, diciendo que os gusta. Y hasta el próximo día, escuchaos a fondo, sentid el cuerpo,
escuchad las vibraciones a vuestro alrededor y sentid las vibraciones de vuestro auténtico ser.